elaboración esté concluido, y aquí hay un énfasis de parte de Eric, Jaime Eric Vaquerizo, hasta que el trabajo de la elaboración esté concluido, es necesario que seas el único en evidencia, dado que hacía falta una bandera de entorno de la cual las personas pudiesen agruparse. Esto tiene mucha lógica, porque si Kardec hubiese tenido una serie de personas que hablaban a la misma vez que Kardec, el mensaje se diluía. Tenía que haber un líder, y había sido Kardec. Nadie más podía hablar con relación a la codificación que no fuera Kardec. Dice el Espíritu, era preciso también que las personas te consideraran indispensable para que la obra que saliera de tus manos tuviera más autoridad en el presente y en el porvenir. Era preciso incluso que temiesen las consecuencias de tu partida. Y dice también el Espíritu, si aquel que habrá de sustituirte fuera designado previamente, la obra todavía inconclusa podría sufrir dificultades. O sea, Kardec en 1861 quería saber si había un sucesor para irlo preparando. El Espíritu le dijo no, y no te lo vamos a decir, porque si no, si aquel que habrá de sustituirte fuera designado previamente, la obra todavía inconclusa podría sufrir dificultades. Se formarían contra él oposiciones suscitadas por los celos. La cuestionarían antes de que él diese alguna prueba. Los enemigos de la doctrina intentarían enlodar su camino y de ahí resultarían cismas y divisiones. El sucesor, por lo tanto, será revelado cuando llegue el momento. Esa es la contestación que le dan los espíritus. Su tarea será más fácil porque, como tú dices, el camino estará perfectamente trazado, pero si él se apartase, se perdería como se han perdido cuantos han querido atravesarse en la carretera. Para evitarse ese problema, no anunciemos que hay un sucesor, no digamos nada, sino que tú eres la persona indispensable para hacer esto. Sin embargo, sigue diciendo el Espíritu, la referida tarea será más penosa en otro sentido, puesto que tendrá que sostener luchas más arduas. A ti te incumbe la tarea de la concepción, a él la de la realización. O sea, si va a haber alguien que va a sustituir a Allan Kardec en el futuro, va a ser la realización de lo que ya se había establecido de la concepción de Allan Kardec, razón por la cual deberá ser un hombre de energía y de acción. Esto es importante porque si Allan Kardec tenía la encomienda de constituir los libros codificados y se constituía eso en ese momento, la concepción, la persona que venía a seguir los trabajos de Kardec tenía que continuar con la realización. Entonces eso significa mucho, porque si hay no una persona que tomara ese paso de continuar con el libro, los libros codificados y continuar con la obra de Kardec, tenía que por convicción y tenía que ser completamente atado a lo que ya se había dicho en la concepción. Y hemos tenido en los últimos 135, 150 años que no fue así. Que las personas que tenían que recibir y continuar la obra de Kardec se fueron por otras áreas, otras vías que no habían sido autorizadas por los espíritus. Han tenido que pasar 160 años para darnos cuenta. Tú precisas la calma, dice el espíritu, volviendo a la continuación del espíritu. La tranquilidad del escritor que madura las ideas en el silencio de la meditación. Él precisará la fortaleza del capitán que comanda un navío según las reglas trazadas por la ciencia, liberado del trabajo de creación de la obra, bajo cuyo peso tu cuerpo sucumbirá. Él tendrá mayor libertad para aplicar todas sus facultades al desarrollo y la consolidación del edificio. Todo esto lo está diciendo en 1861 los espíritus. Y claramente dice que el que va a hacer la realización, la continuación de Kardec, deberá cumplir con estos requisitos. Pero ¿qué pasa? Dentro de todo esto tenemos que reconocer que está el libre albedrío. Y al principio de este escrito estaba diciendo de que ellos pueden cambiar. Y fue lo que ocurrió. Pero eso no es el tema de que esto no es lo que queremos enfatizar. Pregunta de Kardec. ¿Podría decirme si la elección de mi sucesor ya ha sido hecha? El espíritu dice, ya ha sido, lo está. La contestación fue sí, lo está. Sin estarlo, si se considera que en uno con el uso de su libre albedrío, que es lo que está diciendo, ya estaba las personas alrededor de Kardec que iban a sucederlo.
cuando él desencarnara. Ya estaba, que es el señor Les Marie, que lo vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué dice? Si se considera que en uso de su libre albedrío el hombre puede retroceder en el último momento ante la tarea que él mismo eligió, es preciso también que dé pruebas de capacidad, de devoción, de desinterés y de abnegación. Si se dejase llevar solo por la ambición y por el deseo de destacarse, por cierto, sería dejado de lado. Pregunta de Kardec. Ya ha sido dicho varias veces que numerosos espíritus superiores encarnarán para ayudar al movimiento. El espíritu dijo, sin duda, muchos espíritus tendrán esa misión, aunque cada uno en su especialidad, para proceder, según su posición sobre tal o cual parte de la sociedad. Todos se revelarán por sus obras y ninguno por la pretensión de la supremacía. Eso son palabras bastante fuertes en términos de contundencia, de que van a haber enviados de parte de Dios que van a demostrar sus obras y los vamos a reconocer. Vamos a ver qué pasó en el año 1861 en Brasil. Empezamos con 1861, ¿verdad? Con Kardec. Ahora, ¿qué pasó en el año 1861 en Brasil? Sale el primer periódico con trechos o pasajes traducidos de las obras de Allan Kardec y se llama Fue la verdadera medicina física y espiritual asociada a la cirugía. Así se llamaba ese periódico. Un periódico científico sobre las ciencias ocultas y especialmente de propaganda de magnetoterapia. Publicado en de enero a abril de 1861 por Eduardo Monteggia. Ok, eso estaba ocurriendo en 1861, para efectos de esta situación, en Brasil. Eso fue en Brasil. En el año 1866, en Francia, y utilizando el libro de obras póstumas traducido por Gustavo N. Martínez y María H. Gazzaniga, que son los traductores de la Federación Espírita de Brasil y el Consejo Espírita Internacional, que dirige Edivaldo Franco, para la obra del libro de los 5 libros, incluyendo obras póstumas, las traducciones al español. Vamos a hablar de obras póstumas. Introducción acerca de la salud del señor Allan Kardec, en la página 324. En París, el 23 de abril de 1866. O sea, ya brincamos en 1866 en Francia, ¿verdad? Comunicación particular del medium, doctor D. Y vamos a decir quién es el doctor D. De Marie. Vamos a buscar aquí el nombre. Y vamos a ponerlo al lado para que no se me confunda. De Muir. Doctor de Muir. Vamos a ponerlo aquí. Copiarlo y vamos a ponerlo arriba para que se nos haga fácil. Doctor de Muir es un espíritu que está asesorando a Allan Kardec y le está contestando esta pregunta. Doctor de Muir, ¿okay? Visto que la salud del señor Allan Kardec se ha ido debilitando, a consecuencia de las tareas excesivas que superan sus fuerzas, me veo en la obligación de repetir de nuevo lo que ya le he dicho tantas veces. Necesitas reposo. Las fuerzas humanas tienen límites que el deseo de ver que la enseñanza progresa te lleva en numerosas ocasiones a superar. Estás equivocado, porque al proceder de ese modo no aceleras la marcha de la doctrina, sino que si arruinaras tu salud y te colocaras en la imposibilidad material de acabar la obra que han venido a desempeñar en la tierra, tu enfermedad actual no es más que el resultado de un desgaste incesante y de un enardecimiento de la sangre producido por la absoluta falta de reposo. Muchas personas han dicho, y la explicación de la muerte de Kardec es que él le dio una aneurismo, ¿verdad, Laura? Sí, esa palabra.
Pero el espíritu aquí dice que fue consecuencia, y aquí tenemos la explicación. Tu enfermedad actual no es más que el resultado de un desgaste incesante de fuerzas vitales, sin dar tiempo a que se efectúe la recuperación necesaria y de un enardecimiento de la sangre producido por la falta de reposo. Esa fue la razón por la cual Kardec desencarnó. O sea que aquí está dando la explicación de cómo fue que Kardec llegó al punto donde él perdió la vida. Pero ¿qué pasa? Es importante enfatizar que esta enfermedad que le dio a Kardec, que sucumbió con su muerte, fue después que él publicó el último libro, que es el libro de Génesis. Que es que los 5 libros codificados fueron entregados completamente y que después de eso, un año después, un año, 3 meses, Kardec desencarna. O sea que él cumplió su misión completa. Y sigue diciendo el doctor Laura, dame de Mier, vamos a ponerlo así, es de Mier. No cabe duda de que te sustentamos. Vamos a guardar esto, no quiero que se me vaya. No cabe duda de que te sustentamos, pero con la condición de que no deshagas lo que hemos hecho. ¿Qué se gana con correr? No te hemos dicho muchas veces que cada cosa llegará en su momento y que los espíritus precursores del movimiento de las ideas sabrán hacer que surjan circunstancias favorables cuando llegue el momento de actuar. Amigos espiritistas, todo llegará en su momento. No nos apresuremos. ¿Qué se gana con correr? No te hemos dicho muchas veces que cada cosa llegará en su momento y que los espíritus precursores del movimiento de las ideas sabrán hacer que surjan circunstancias favorables cuando llegue el momento de actuar. Cuando estamos supervisados por los espíritus, ellos saben qué tenemos que hacer y qué debemos decir en el momento apropiado. Sigue diciendo el doctor de Mier. Cuando cada uno de los espíritus concentra sus fuerzas para la lucha, ¿supones que sea tu deber agotar las tuyas? No, en todo debes dar el ejemplo. Y en el momento del peligro, tu lugar está en la línea de frente. ¿Qué harías allí si tu cuerpo debilitado no permitiese que tu espíritu se valiese de las armas que la experiencia y la revelación te han puesto en las manos? ¿Qué preocupación tenían los espíritus con la salud de Kardec? Ellos se daban cuenta que él estaba ¿cómo se llama? Enfocado en hacer y no descansaba. Él no cogía ni vacaciones. Dice, créeme, deja para más adelante las obras importantes destinadas a completar lo que ha quedado esbozado en tus primeras publicaciones. Y tus trabajos ordinarios y algunos breves artículos de mayor urgencia alcanzan para absorber tu tiempo y deben constituir los únicos objetos de tus preocupaciones actuales. Estos extractos que yo estoy aquí mencionando, el señor Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor los había puesto ya enfatizados, porque los va a utilizar más adelante en toda la presentación de lo que fue ocurriendo con la cuarta y la quinta revisión. Entonces, sigue diciendo el Espíritu, no te hablo solo en mi nombre, soy aquí el representante de todos esos espíritus que tan poderosamente han contribuido a la propagación de la enseñanza. Mediante tus sabias instrucciones, ellos te manifiestan Entonces continúo aquí. Ellos te manifiestan por mi intermedio que ese retraso al que consideras perjudicial para el futuro de la doctrina es una medida necesaria desde más de un punto de vista, sea porque ciertas cuestiones aún no se hayan completamente elucidadas, sea para preparar los espíritus para que las asimilen mejor. Es necesario que otros hayan allanado el terreno, que se haya probado la insuficiencia de ciertas teorías y que se haya producido mayor vacío. En una palabra, el momento no es oportuno. Hazte a un lado. Por lo tanto, cuando haya llegado el momento necesitarás todo el vigor del cuerpo y del espíritu. Hasta aquí el espiritismo ha sido el blanco de muchas injurias. Ha levantado muchas tempestades.
¿Acaso supones que toda esa agitación esté aplacada y que todos los odios se hayan calmado y vuelto impotentes? No te ilusiones. El crisol depurador todavía no ha expulsado todas las impurezas. El porvenir te reserva otras pruebas y las últimas crisis no serán las menos penosas de soportar. Sé que tu situación particular, le sigue diciendo el espíritu, el doctor de Mier, tu situación particular te impone una inmensidad de trabajos secundarios que consumen la mayor parte del tiempo. Los pedidos de toda especie recaen sobre ti y tú te consideras en el deber de atenderlos cuanto te resulte posible. Haré aquí lo que sin duda no osarías hacer por ti mismo. De modo que, dirigiéndome a la generalidad de los espíritus, les pediré, por el interés mismo del espiritismo, que te ahorren toda sobrecarga de trabajo capaz de consumir instantes que debes consagrar casi exclusivamente a la conclusión de la obra. Tu correspondencia puede resultar algo perjudicial con eso, pero en compensación ganarás la enseñanza. Algunas veces es necesario sacrificar las satisfacciones particulares al interés general. Es una medida urgente que todos los adeptos sinceros sabrán comprender y aprobar. La voluminosa correspondencia que recibes es para ti un valioso acervo de documentos e información. Ella te ilustra sobre la verdadera marcha y los auténticos progresos de la doctrina. Es un termómetro imparcial. Te proporciona además satisfacciones morales que más de una vez han sustentado tu valor. Al mostrarte la adhesión que encuentran tus ideas en todos los puntos del globo, en este sentido, la superabundancia representa un bien y no un inconveniente, pero con la condición de que te auxilie en los trabajos y no que los obstaculice, generándote un incremento de ocupación. Eso lo escribió un espíritu llamado Doctor de Mier. Kardec tenía mucha correspondencia, pero se está diciendo aquí que ya el espiritismo estaba diseminado en 1866 en todas las partes del globo. Cuando Kardec se especificó de que tenía 20 adherentes o 20 tributarios solamente en Francia, no se estaba refiriendo en esos 20 millones que aparece en la revista Espírita en 1863 a solamente en Francia, sino que aquí dice que esto había sido ya diseminado en el globo. Quiere decir que de 1.000 millones de habitantes en toda la Tierra, en el tiempo de Kardec, en el año 1870, el espíritu está en este momento estableciendo claramente que el espiritismo ya estaba en todo el mundo. Más de 20 millones, por cierto. Es más, con esta aseveración de este espíritu, podríamos decir que estaríamos más hablando de un 10%, 100 millones. Porque si en Francia solamente había 20, imagínate, le añade 10 aquí, 20 allá, y cuando tú vienes a ver tenías unos 20, unos 40, unos 50, unos 100 millones. Un 10%. Yo he establecido siempre que es de un 3, un 4, un 5%, pero estamos en esa colindancia. Pregunta de Kardec. Bien, buen señor de Mier, agradezco sus sabios consejos. Gracias a la resolución que he adoptado de trasladar, salvo en casos excepcionales, la correspondencia habitual a un sustituto, ahora esta se resiente menos y nada sufrirá en el futuro. Pero ¿qué haré con la que se ha acumulado? Más de 500 cartas, que a pesar de toda mi buena voluntad no consigo ponerla al día. Respuesta: es preciso, como se dice en el lenguaje comercial, enviarlas en conjunto a la cuenta de ganancias y pérdidas. Al anunciar esta medida en la revista, tus corresponsales sabrán a qué atenerse, comprenderán esa necesidad y la considerarán justificada por los consejos que acabamos de darte. Yo creo que lo que le quiso decir fue que no te importe de eso, ya eso pasó. No puedes contestarla y ellos van a entender que no tienen contestación porque no hay el tiempo, no tienen el tiempo de hacerlo. Y dice el espíritu, repito, sería imposible que las cosas continuasen por más tiempo como hasta ahora.
todo se perjudicaría tu salud y la doctrina. Pues entonces deja eso al lado. No te preocupes tanto por las cartas, aunque sean 500 o 1000. Es conveniente cuando resulta necesario saber hacer los sacrificios indispensables. Sosegado de ahora en adelante, sobre este punto, podrás entregarte más libremente a tus trabajos obligatorios. Eso es lo que te aconseja quien siempre será tu devoto amigo. En respuesta a tan sabio consejo, hemos solicitado a aquellos de nuestros corresponsales con los cuales estamos desde largo tiempo en arraso, que aceptasen nuestro pedido de disculpas y la manifestación de nuestro pesar por no haber podido responder minuciosamente como hubiera sido nuestro deseo a sus atentas cartas y que se dignasen recibir conjuntamente la expresión de nuestros sentimientos fraternales. Esa preocupación de Calais ya se la quitaron de encima los espíritus. No te preocupes, porque no tienes que contestarla. Pero es que él no tenía los recursos, porque imagínate, dedicarse ahora a 500 cartas, a escribir la carta, contestarle, sellar, ponerle un sobre, ponerle un sello, mandarle al correo. Estamos hablando de qué, de algo que verdaderamente iba a imposibilitar de que él pudiera seguir adelante con la obra que ya tenía destinada. ¿Qué pasó en el año de 1866 ahora en Brasil? Eso fue lo que dijimos anteriormente en la comunicación de Kardec con este espíritu doctor de Mier con relación a Francia. ¿Qué pasaba en Brasil en el 1866? Entonces ahí aparece que Teles de Meneses publica una guía, El espiritismo, introducción al estudio de la doctrina espírita, conteniendo páginas extraídas y traducidas del libro de los espíritus. En el mismo año, en la ciudad de Sao Paulo, la tipografía literaria publicó El espiritismo reducido a su más simple expresión, de Allan Kardec, sin indicación del traductor. Ya eso se publica en 1866 en Brasil, pero ya Kardec lo había publicado inicialmente en el 1859 en Francia. Pero eso llegó a Brasil en 1866. ¿Qué pasa en el año de 1867 en Francia? Vamos para Francia. Y dice, mi nueva obra sobre la Génesis, continuación espontánea, comunicación espontánea. Y dice que el 9 de septiembre de 1867, en una sesión íntima, el medium Dr. D, que es de Mier, que ya hemos identificado que la D significa de Mier, revista espírita por Evandro Noveto Becerra, en septiembre de 1867, estamos en Francia, aparece el 21, como una nota número 21, nota del traductor. Trátase del primer capítulo de Génesis con ligeras modificaciones del libro publicado en 1868. Ojo, esta nota aparece en la traducción de la revista espírita que publicó Evandro Noleto Becerra en Brasil en septiembre de 1867. Y entonces de la FEP, pero ya en la traducción de Salvador Gentil no la toman en cuenta y la eliminan esta nota. Ya la FEP, que es la Federación Espírita de Brasil, surge en 1884. Y cuando se hace una referencia a esto, lo hace el señor Salvador Gentil, representando a la Federación Espírita de Brasil, y elimina esta nota. Pero estamos haciendo el preámbulo de dónde surgió la nueva las revisiones del libro de Génesis. Vamos otra vez a obras póstumas, traducido por Gustavo N. Martínez y Marta Gazzaniga, de Argentina, en la obra en el español de obras póstumas. Y habla del tema siguiente: mi nueva obra sobre la Génesis. En la página 338 del libro de obras póstumas dice lo siguiente, específicamente el 9 de septiembre de 1867. Acuérdense que el libro de Génesis se publica en enero de 1868, pero ya a septiembre, faltando 3 meses para lograr publicar el libro de Génesis finalmente, hay esta conversación en una sesión mediúnica íntima entre Allan Kardec y el doctor de Mier. Y dice lo siguiente, eso está ya en obras póstumas, ustedes lo pueden ver. Primero, 2 palabras acerca de la obra en preparación. Conforme ya hemos dicho tantas veces, urge ponerla en ejecución sin demora y apresurar su publicación tanto como sea posible. Es necesario que la primera impresión
ya haya producido su efecto en los espíritus cuando estalle el conflicto europeo. Si la obra retrasase, los acontecimientos brutales podrían desviar la atención de las obras puramente filosóficas, y como esa obra está destinada a desempeñar un rol en la elaboración en curso, es preciso que sea presentada en la ocasión oportuna. O sea, que ya ellos están estableciendo los espíritus. ¿Cuándo iba a hacer aparición del libro de Génesis, que fue en enero de 1868? Debes darte cuenta, dice, sin embargo, no por eso deberás restringir su elaboración. Debes darle toda la amplitud deseable. Cada una de sus mínimas partes tiene paso en la balanza de la acción, y en una época tan decisiva como esta, nada se debe despreciar, ni en el orden material ni en el moral. En lo personal, estoy satisfecho con la labor, pero mi opinión es de poca monta si se toma en cuenta la satisfacción de aquellos a quienes habrá de transformar. Sobre todo, lo que me alegra son las consecuencias que producirá en las masas. Esto es un documento importantísimo para la codificación. El Espíritu dice que esto va a ocasionar consecuencias que producirá en todas las masas. O sea, esto es algo importante de parte de Dios, tanto en el espacio como en la tierra. Quiere decir que en tanto en los espíritus desencarnados como los encarnados. Pregunta de Kardec, y aquí se hace un énfasis de parte de Jaime Eric Vaquerizo. Entonces dice, pregunta, si no sobrevive ningún contratiempo, si no sobreviene ningún contratiempo, la obra podrá aparecer en diciembre. ¿Prevés obstáculos? La pregunta de Kardec, pues yo la voy a publicar entonces en diciembre. Entonces el Espíritu dice, no preveo dificultades insuperables, tu salud sería la principal. Y es por eso que te aconsejamos incesantemente que no te descuides en ese sentido. En cuanto a obstáculos exteriores, no presiento ningún importante. Quiere decir que Kardec ya había dicho que quería publicarla en diciembre, pero en realidad lo hizo en enero, ¿verdad? Y eso lo publicó el doctor Demier, a Allan Kardec, un espíritu que estaba ayudando a Kardec en ese sentido. Entonces, seguimos adelante. Según Joseph Rousset, la primera edición ha sido hecha de 3.300 copias sobre 3.000, 3.300 sobre 3.000, e hicimos 3 ediciones, la primera, la segunda y la tercera. Cuando estamos hablando entonces de las ediciones, las revisiones del libro de Génesis, hay una certificación del señor Joseph Rousset de que en diciembre de 1867 ya existían lo que era la primera, la segunda y la tercera. Y eso aparece donde la revista Espírita, publicado en diciembre del año de 1884 en la página 753. Quiere decir que ya hay evidencia de que antes que se publicara el libro de Génesis en 1868, en enero, ya habían 3 ediciones ya revisadas por Kardec. Ahora, vamos a seguir con la cronología. ¿Qué pasa entonces en el año 1868 en Francia, después que se publicó el libro de Génesis? Y nos vamos a enero 6, 1868, se vende en el día 6 de enero de 1868 el libro de Génesis. El 6 de enero de 1868 sale a la luz el libro de Génesis. El lanzamiento del libro de la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, de Allan Kardec, por la librería internacional, la Croix Verde Coven Editors. Eso está en francés, yo no lo sé pronunciar muy bien, discúlpenme. Aparece también en esta parte resaltando que Deslien, que es el secretario de Kardec y medium de la Sociedad Espírita de París, y posteriormente miembro de la Comisión Central que sucedió al fundador, a Allan Kardec, Deslien contrató con previo inicio una circulación con 3 ediciones. Las formas de impresión serían de propiedad de Kardec. Quiere decir que ya se establece que hay 3 ediciones, la primera, la segunda y la tercera, contratadas por Deslien, que es el secretario de Kardec. Y eso lo hizo y lo publicó
en enero de 1868. Quiere decir que para cuando se publicó el libro de Génesis ya tenían 3 ediciones autorizadas del libro de Génesis, que no cambió, no tenía ninguna adulteración, que era lo que quería Kardec. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros nos referimos a la cuarta revisión, nos referimos a que la cuarta revisión significa la primera, la segunda y la tercera, y eso fue lo que se publicó en 1868. No sufrió ningún cambio. Entonces, una observación de parte de Eric, de Jaime Eric Vaquerizo, dice, de Roche, Freres, Dumont y Fresnel, citados por algunos articulistas como editores, son en realidad los que hicieron la tipografía de los ejemplares donde fueron impresos las 4 ediciones de 1868 de la Librería Internacional, como también la 5ª edición de 1872, que luego pasaría a ser la Librería Espírita. Importante, Roche, Freres, Dumont y Fresnel son los editores responsables de las 5 revisiones de las ediciones del Génesis. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En las primeras 4 está la Librería Internacional. Pero en la última, la edición quinta de 1872, luego pasaría a ser de la Librería Espírita. O sea que cuando hablamos de la Librería Internacional, la Librería Espírita, la Librería Internacional fue la que se fue a quiebra en el 1868, y la Librería Espírita es la que forma Allan Kardec para seguir la publicación y las ediciones de la obra de los libros codificados. ¿Qué pasa en el 1868, el 2, en febrero? Allan Kardec determina una circulación en folleto que forma parte del capítulo Caracteres de la Revelación Espírita. Y eso está publicado en la Revista Espírita de febrero de 1868. Hay evidencia de que Kardec determinó una circulación en folleto que forma parte del capítulo Caracteres de la Revelación Espírita. Y el Caracteres de la Revelación Espírita sabemos que es el capítulo 1 del libro de Génesis, y el libro de Génesis había sido publicado en enero 6 de 1868. ¿Qué pasa el 22 de febrero? 22 de febrero de 1868 en España, en Francia también. El espíritu del doctor Demier le aconseja a Kardec la intención de promover modificaciones en la Génesis y lo alertan con el agotamiento rápido de los volúmenes. Y eso aparece en el libro de Obras Póstumas. Desde este instante en adelante tuvimos una interrupción y yo no había publicado, me había dado cuenta que no estaba grabando. Entonces de este momento en adelante va a aparecer la continuidad de este video en lo que se llama la traducción de Gustavo N. Martínez y Marta H. Gazzaniga del 22 de febrero de 1868 en Obras Póstumas, en Génesis, de la página 339. Y esto es una comunicación que voy a seguir adelante con el video particular del medium doctor Demier. Y si esto no está, para añadirlo, para asegurarme que se incluya un comentario sobre esto. Con prioridad en una comunicación con el doctor Demier, me dio consejos muy sabios sobre las modificaciones que debía hacer en el libro de Génesis para su reimpresión, de la cual me exhortaba a ocuparme sin demora. Y yo le dije, y ahí está la contestación, la pregunta de Kardec a Demier, y asumo que esta información ya está en el próximo video. Pero voy a leerla la pregunta. La venta que hasta ahora ha sido tan rápida, sin duda decaerá. Decaerá. Fue un efecto del primer momento. Considero que costará más que lleguen a agotarse la 4ª y la 5ª edición. Sin embargo, como es preciso cierto lapso para la revisión y la reimpresión, conviene que yo no esté desprevenido. ¿Podrías decirme de cuánto tiempo dispongo más o menos para ocuparme de eso? Y hace una nota llamada la nota número 13. Esa nota número 13, para efectos de ayudar aquí, está abajo. Y dice lo siguiente, la nota número 13 de ese pensamiento de Kardec. Las 3 primeras ediciones de la Génesis son iguales. La segunda y la tercera son reimpresiones de la primera. Vuelvo y repito, hay evidencia de que las 3 primeras ediciones de la Génesis son
iguales. La segunda y la tercera son reimpresiones de la primera. Y todas fueron publicadas en 1868. La cuarta edición, revisada y ampliada por Allan Kardec, se convirtió en la edición definitiva. Y eso apareció en el año 1869 y aún estaba en la imprenta cuando el maestro desencarnó. ¿Y quién dice esto? En la nota número 13. La añade Gustavo N. Martínez y Marta H. Gusaniga para efectualmente indicar que esas primeras 4 revisiones son las importantes en la obra de Kardec. Y esto es lo que dice Gustavo Martínez, que lo dice en el libro de Obras Póstumas, y después en el prólogo del libro de Génesis indica que las revisiones que tienen que usarse, las ediciones, son hasta la cuarta. La cuarta es la edición definitiva. Ahí continúo con el video. Gracias. Estamos hablando de la traducción de Gustavo Martínez y hablando del 22 de febrero de 1868. Lo que haya pasado antes en ese documento yo lo voy a incluir en algo que voy a hacer esta noche. Entonces dice, pregunta, ¿la venta que hasta ahora ha sido tan rápido, sin duda decaerá? ¿Fue un efecto del primer momento? Y considero que costará más que lleguen a agotarse la cuarta y la quinta edición. Sin embargo, como es preciso cierto lapso para la revisión y la reimpresión, conviene que yo no esté desprevenido. ¿Podrías decirme de cuánto tiempo dispongo, le decía Kardec, más o menos para ocuparme de eso? O sea, Kardec tiene toda conciencia de lo que son las primeras 4 revisiones y de lo que él pretende con la quinta. Respuesta, esta revisión es un trabajo serio. Es serio. ¿Y por qué la gente lo cambió? A su conveniencia. Pero el Espíritu le hizo eso a Kardec. Y te aconsejo que no tardes mucho en comenzarlo. Será conveniente que lo tengas listo por anticipado, en lugar de que deban esperarte. Pero no te apresures demasiado. A pesar de la aparente contradicción de mis palabras, no tengo duda de que me comprendes. Ponte a trabajar a partir de ahora, pero no le consagres tiempo en exceso. Hazlo con la debida lentitud. Las ideas se te presentarán más claras y tu cuerpo se beneficiará con menos fatiga. No obstante, los espíritus siempre estaban pendientes a Kardec en ese último año. Y que no se me canse Kardec. No obstante, debes contar con que los volúmenes se agotarán rápido. Cuando te decimos que este libro sería un gran éxito entre tus éxitos, nos referimos simultáneamente a un suceso filosófico y material. Como ves, eran acertadas nuestras previsiones. Es conveniente que estés listo en todo momento y las cosas ocurrirán con mayor rapidez de lo que supones. Hay una observación, me parece que es de Eric. Dice, observación, en una comunicación del 18 de diciembre de 1867 se había dicho, será por cierto un gran éxito entre tus éxitos. Es notable que con un intervalo de 2 meses, otro espíritu repita exactamente las mismas palabras. Al expresar, cuando te decimos, etcétera, esas palabras demuestran que los espíritus proceden de común acuerdo y que a menudo uno solo habla por muchos. Que es una característica de la filosofía de la codificación. Entonces, uno de los comentarios o notas añadidos a eso, que comentó ese espíritu de miel, es el número 13, que aparece en el libro de Obras Póstumas. Y dice, las 3 primeras ediciones de la Génesis son iguales. Segunda, la tercera, son reimpresiones de la primera. La segunda, la tercera, reimpresión de la primera. Quiere decir que es la misma, la primera, la segunda y la tercera, es lo mismo. Y todas fueron publicadas en 1868. La cuarta edición, que es la que estamos haciendo mucho énfasis, revisada y ampliada por Allan Kardec, se convirtió en la edición definitiva. O sea que cuando Gustavo Martínez habla que esa es la definición definitiva, es porque ya se entiende que ese básicamente contiene todo lo que Kardec quería que apareciera en el libro de Génesis. Apareció en 1869 y aún estaba en la imprenta cuando el maestro desencarnó. Y esto es una nota del autor
del traductor que se llama Gustavo Martínez y Marta H. Gazzaniga. Quiere decir que el señor Gustavo Martínez tiene todo, pero toda la conciencia de que lo que hay que utilizar es la cuarta revisión. Y dice esa nota tan contundente diciendo que se convirtió en la edición definitiva. Pero ¿por qué él utilizó la quinta? Vamos a ver lo que dice mi amigo. El julio de 1868, ¿qué pasó? Sale un artículo en la revista Espírita sobre la generación espontánea y la génesis. Okay. En el 4 de julio de 1868, acuérdense que estamos hablando de 68, en enero del 68, ese mismo año, fue publicado el libro de Génesis. Ese acontecimiento ocurre en julio. Ya habían pasado casi 7 meses, ¿verdad? Los guías de Kardec lo incitan a acelerar el trabajo de la Génesis. Recomiendo que revises con atención, eso es entre paréntesis lo que dicen los espíritus, a Kardec. Recomiendo que revises con atención principalmente los primeros capítulos, eso ya lo leímos, ¿verdad? En Obras Póstumas, cuyas ideas son todas excelentes y no contienen nada que no sea verdadero. Si bien algunas de esas expresiones podrían prestarse a interpretaciones erróneas, salvo esas rectificaciones que te aconsejo que no dejes de lado, puesto que los adversarios se lanzan contra las palabras cuando no pueden atacar las ideas. No preciso indicarte nada más sobre el asunto. Libro de Obras Póstumas. Qué interesante, dice, puesto que los adversarios que tenemos se lanzan contra las palabras cuando no pueden atacar las ideas. Y eso lo hemos tenido durante toda esta defensa del espiritismo, porque entonces empiezan, no, porque aquí dice tal cosa, y no, pero ¿dónde está la idea? Si la idea es la que tienes que verificar. Entonces, me brincó, un momentito, no me quiero salir de esto. Ok, en la traducción de Obras Póstumas de Gustavo Martínez y Marta H. Gazzaniga, sigue diciendo, el 4 de julio del 68, Obras Póstumas, eso ya está en Obras Póstumas, pero él lo tradujo al español. Mis trabajos personales, consejos diversos, página 341. Kardec habla sobre sus trabajos personales y lo publica en el libro de Obras Póstumas. Sus trabajos personales están bien encaminados. Procede ahora a una nueva impresión de tu última obra. Realiza tu planificación general hasta fin de año, pues se trata de algo útil. En cuanto a lo demás, descansa en nosotros. El impulso de la Génesis ha producido estas apenas en su comienzo, y muchos elementos a los que ha movilizado con su aparición se acomodarán dentro de poco bajo su estandarte. Aparecerán también otras obras serias para completar el esclarecimiento de las ideas humanas acerca de la nueva doctrina. Apruebo, dicen los espíritus. Apruebo la publicación de las cartas de Lavater. Se trata de algo pequeño, pero destinado a producir importantes efectos. En suma, el año será fecundo para todos los amigos del progreso racional y liberal. También concuerdo con que publiques el resumen que te propones hacer con formato de catecismo o manual, pero considero que debes analizarlo minuciosamente. Cuando estés listo para darlo a publicidad, no te olvides de consultarme acerca del título. Es probable que entonces tenga alguna buena indicación para ofrecerte, y las palabras que lo compongan dependerán de los acontecimientos que se hayan producido. Enfatiza Eric, aquí, Jaime Eric Vaquerizo, Sotomayor. Cuando te aconsejamos recientemente que no demoraras mucho tiempo para revisar la Génesis, te dijimos que deberías hacerle agregados en diversos puntos, a fin de que llenaras algunas lagunas y que resumieras los temas aquí y allí, para que no añadieras más extensión al volumen. Nuestras observaciones no han sido útiles. Nuestras observaciones no han sido útiles y nos sentimos dichosos de colaborar en la revisión de esta obra, tanto como de haber contribuido a su ejecución. Hoy te recomiendo que revises con atención principalmente los primeros capítulos, cuyas ideas, estamos hablando de Génesis, cuyas ideas
son excelentes y no contienen nada que no sea verdadero. Si bien, eso ya lo leímos, ¿verdad? Es como un recordatorio. Si bien algunas de las expresiones podrían prestarse a interpretaciones erróneas, salvo esas rectificaciones que te aconsejo que no dejes de lado, puesto que los adversarios se lanzan contra las palabras cuando no pueden atacar las ideas. ¿Te acuerdas que eso lo dije? Lo dijeron los espíritus, lo dijo el espíritu, ¿verdad? No preciso indicarte más sobre este asunto. Ok, ¿qué más dice? Te aconsejo, por ejemplo, que no pierdas el tiempo es preferible que los volúmenes esperen al público y no que el público deba esperar por ellos. ¿Por qué yo digo toda esta cosa? Porque yo tengo que llevarlo al punto de qué fueron las revisiones de la quinta revisión. Con eso es que yo quiero llevar este punto. De que no hay las revisiones que presenta Brasil, la que presentó Alipio González, la que presentó Gustavo Martínez. Nada de eso está incluido en el análisis que los espíritus hicieron con Kardec para revisar la obra. Nada desvaloriza más una obra que la interrupción de su venta. Impaciente por la imposibilidad de satisfacer los pedidos que se han hecho y obligado de este modo a desaprovechar la oportunidad de vender los libros, el editor pierde el interés por las obras de un autor imprevisor. El público se cansa de esperar y la impresión desagradable que de ello resulta se desvanece con dificultad. Por otra parte, no acarrea prejuicio alguno que goces de cierta libertad de espíritu para atender a las circunstancias eventuales que pudieran presentarse en tu medio, y para que dispenses tus cuidados a estudios especiales que según los acontecimientos pueden suscitar actualmente o quedar rezagados para momentos más propicios. Mantente, pues, preparado para todo. Deslígate de todos los impedimentos, ya sea para consagrarte a una tarea en especial, si la tranquilidad general así lo permite, o para que estés preparado para cualquier acontecimiento en caso de que complicaciones imprevistas requieran una decisión súbita de tu parte. En breve comenzará el próximo año. Es necesario, pues, que hacia fines del presente des la última revisión de la primera parte de la obra espírita, a fin de que tengas el terreno libre para la conclusión de la tarea que concierne al porvenir. Entonces viene y hace un comentario aquí. Antes de llegar a lo que quiero llegar ahí. Según Joseph Rousset, la segunda circulación, hecha por Roche, Fresne, Dunon y Fresne, Librería Internacional, ha sido hecha de 3.300 sobre 3.000 en agosto de 1868 hasta marzo de 1869, de la que se tiene la cuarta, la quinta y la sexta. Eso aparece en la Revista Espírita, diciembre de 1884, página 753. No se me confundan, porque en el proceso la Librería Internacional sale del asunto porque quebró, y todas las primeras, la primera, la segunda y la tercera revisión que ya ellos tenían, la votaron, se eliminó, y Kardec se quedó sin las revisiones. Entonces, cuando viene la nueva casa editora, tiene que enfrentarse a que tiene que empezar de nuevo, y Kardec le ofrece en ese momento lo que ya él tenía para que ellos sigan. Entonces ellos le llaman a eso la cuarta, la quinta y la sexta, pero no tiene que ver nada con las 4 revisiones que hemos estado diciendo de principio, ¿cierto? Ahí no puede haber ninguna confusión. ¿Qué pasa en septiembre de 1868? ¡Tarán, tarán! ¡Trompeta! ¡Alfombra roja! Correspondencia en la revista Espírita, revista sobre el capítulo Aumento y disminución del volumen de la Tierra, artículo 15, capítulo 9 del libro de Génesis, y la publicación del texto El alma de la Tierra, artículo 7, capítulo 8 del libro de Génesis, que Kardec incluiría en la revisión de la obra y saldría apenas en la quinta revisión. Hasta ahí llegó. Papá, cuando tú vienes y te encuentras que eliminaron el artículo 67 del libro del capítulo 15 de Génesis, que había 68 artículos en el original y ahora hay 67, eliminaron el que era el 67 y le pusieron y le engramparon ahí el 68 y hicieron 67. Eso no, Kardec no lo hizo. Cuando te coges y analizas el capítulo 3 del libro de Génesis y ves el artículo 3 completamente desarraigado, eso no lo hizo Kardec.
Entonces hicieron una tramoya para que no se dieran cuenta, porque yo puse aquí una persona a bregar con eso, a manejar eso, y no se dio cuenta hasta que le dijimos, mira, ten cuidado, porque eliminaron el 3 y además de eso cambiaron la numeración. ¡Ay, verdad, Fran! Pero no nos dimos cuenta. Y eso es lo que pasó por 135 años, que hicieron cosas por debajo de la mesa, sigiloso, en ocultismo, para lograr poner allí lo que ellos querían de Jean-Baptiste Rostaing. Todos los cambios que tiene la quinta revisión, todos son relacionados a la parte religiosa, que era lo que predicaba Jean-Baptiste Rostaing. Entonces, Deslien dice que Leymarie no tenía que ver nada con eso, porque estos nombres no se deben olvidar. El señor Henry Rose, Henry dijo, Leymarie, tú cambiaste eso, nadie te había dicho que lo cambiara. ¿Y por qué él le dijo eso? Porque habían pasado 5 años desde que Kardec desencarnó y que Kardec no tuvo la oportunidad de mirarlo. O sea, publican eso de la noche a la mañana, cuando tenían que haberlo publicado antes, porque Kardec ya había dado instrucciones que la quinta revisión se hiciera, pero con solamente 2 cambios, 2 artículos, que ya los mencioné, que fue publicado en la Revista Espírita en 1868, en septiembre. Estamos hablando con contundencia de algo que tenemos evidencia para probar. El que venga a decir, no, que la quinta revisión, Kardec la revisó, aquí usted tiene una contundencia de que no la revisó Kardec. ¿Qué pasó en octubre del 1868? Última alusión en la revista de la Librería Internacional, por la ocasión del folleto contenido la correspondencia de Lavater. Entonces, el resumen del 68. Antes de que termine el año, la Librería Internacional de Ala Croix, Verbekoven y compañía editora van a la quiebra. Y se establece, y eso se pone en la Revista Espírita de marzo de 1885. O sea que al final del año 1868, y Kardec estaba vivo, la Librería Internacional se va a la quiebra. Entonces Kardec se ve obligado a utilizar otra editora, que él dijo, vamos a hacer una nuestra entonces. Y entonces, ¿dónde viene la información de la quinta, la sexta y la séptima? ¿Verdad? Estamos claros, ¿verdad? ¿Tiene coherencia esto? Claro que sí. ¿Qué pasó en el año de 1869 en Francia? Kardec indica que que la hipótesis que proviene del ítem número 67 del capítulo 15 de la Génesis, donde habló allí de fenómenos de transporte y de invisibilidad, en el año de 1869, recomienda la lectura de su libro para contraargumentar la tesis del cuerpo fluídico de Jesús, que dice claramente en su catálogo razonado de obras susceptibles de servir para crear una biblioteca espírita. ¿Y de dónde sale el cuerpo fluídico de Jesús, Laura? ¿Quién fue el que estaba hablando de eso? Jean-Baptiste Rostaing estaba diciendo que el cuerpo fluídico de Jesús. Y para contrarrestar eso, Kardec se encargó en el año 1869, antes de él desencarnar, de establecer claramente el ítem número 67 del capítulo 15 de la Génesis. Pero ese ítem fue eliminado después que Kardec desencarnó, y en la quinta revisión de 1872 ese ítem ya no aparecía. Cuando Kardec lo puso a propósito para decirle al señor Jean-Baptiste Rostaing en la cara que eso del cuerpo fluídico de Jesús, eso no era correcto. Entonces, él dice claramente en su catálogo razonado de obras susceptibles de servir para crear una biblioteca espírita. Sobre esa teoría, ve la Génesis, según el espiritismo, capítulo 15, números 64 y 68. Pero eso no está en la nueva. Está del 64 al 67. La 67 la eliminaron y la sustituyeron lo que era el 68. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que esa quinta revisión ya estaba adulterada. Eso es básico que tú lo sepas. Cuando veas, Fran, esta edición que yo tengo de Génesis, ¿es la cuarta o es la quinta? Ok, búsquese el capítulo 15, tiene que tener 68 ítems. Pero lo que tiene son 67, ahí está. Ya fue, esa es adulterada. Con eso nada más ya tú sabes que la adulteraron. Ok, año nuevo, cambio total. Kardec planea, eso es en 1869. Planea entregar los encargos del movimiento espírita a una comisión central y dedicarse apenas a las actividades intelectualistas en su residencia en la avenida y Villa Segur, número 39. Kardec crea la librería espírita, que pasaría a publicar y distribuir la revista y sus demás obras
en la Rue del I-7, que cogimos a Gustavo Martínez con esa dirección, cuando eso es de la revista de la librería espírita, no de la librería internacional. Gustavo, te cogimos con eso, ¿sabes? No te sientas mal, pero es que ahí demostraste que lo que nos habías dicho no era correcto, que tú no sabías nada. Tú sabías, porque esa dirección que tenemos aquí, en la Rue de Lille, y eso le damos crédito a Bruno Di Bertoni, él se dio cuenta. Bruno Di Bertoni analizó y llamó a Jaime y le dijo, llama a Frank y dile que encontré esto. Porque Gustavo está diciendo en el prólogo del libro de Génesis que eso es una cuarta revisión cuando eso pertenecía a la librería internacional que fue quebrada y que Kardec tuvo que crear una nueva librería, y la dirección que da Kardec es en la Rue de Lille 7, la dirección oficial de la nueva ¿cómo se llama? Casa editora. Entonces el señor Vitart, antiguo funcionario de la quebrada librería internacional, e indicándole para ser el gerente la Sociedad Espírita de París, también se transfirió provisionalmente para la misma dirección. Y todo esto estaba previsto por Kardec para comenzar el 1 de enero, el día 4 de enero de 1869. El 31 de marzo, Kardec desencarna, muere Kardec en marzo de ese año, 69. La señora de Allan Kardec, única propietaria legal de sus obras y de la revista espírita, después de una tentativa frustrada de convencer a Camille Flammarion para sucederle, decide, primero, a todo esto debemos comprender de que no hubo oportunidad de que Kardec hiciera más cambios en la segunda revisión. No hay evidencia. Los que me puedan estar diciendo que lo que yo estoy diciendo que la quinta no es, que nos prueben documentalmente hablando dónde está la consideración de Allan Kardec a los otros términos que no sean los dos que hemos mencionado. Primero, la señora Kardec hace estos movimientos después que Kardec desencarna. Donar anualmente a la Caja General del Espiritismo los excedentes de los lucros de las ventas de los libros espíritas y de las asignaturas de la revista espírita, esto es, de las operaciones de la librería espírita, pero con la condición expresa de que nieguen el título de miembro de la Comisión Central a otro. Tiene que ser como ella lo está diciendo. Lo vamos a hacer y vamos a transferir los dineros y vamos a transferir la caja del espiritismo, pero con la condición de que no cambien este miembro, teniendo el derecho de inmiscuirse en este negocio industrial, y que los recibimientos, sean cuales fueran, sean recogidos sin observación, ya que ella planea todo para llevar personalmente y para determinar la reimpresión de las obras, las publicaciones nuevas, para regular a su discreción los emolumentos o sueldos de los empleados, el alquiler, los gastos futuros, en una palabra, todos los gastos generales. Segundo, la revista está abierta a la publicación de los artículos que la Comisión Central juzgará útiles para la causa del espiritismo, pero con la condición expresa de ser previamente sancionada por la propiedad y la comisión de la redacción. Lo mismo se aplicó a todas las publicaciones, sean cuales fueren. Tercero, la Caja General del Espiritismo es confiada a un tesorero encargado de la gerencia de los fondos, bajo la supervisión de la comisión directora, hasta que sea el caso de usarlos. Esos fondos serán empleados en la adquisición de propiedades inmobiliarias para enfrentar todas las eventualidades. Anualmente, la tesorería hará una detallada prestación de cuentas de la situación de la caja, que será publicada en la Revista Espírita 1868-1869 y aparece en obras póstumas. Fueron las instrucciones. Por increíble que parezca, ella, la viuda de Kardec, fue el objeto de felicitaciones unánimes. ¿Qué pasó en 1870? Todavía la viuda de Kardec estaba viva. Ella desencarnó en el 1883. ¿Qué pasa? Según biógrafos, Pierre Gaëtan Leymarie, que es el sospechoso número 1, asume la dirección del movimiento espírita 1870. Sociedad, Revista y Librería. Leymarie convivió
y colaboró con Kardec como medium y como divulgador del espiritismo, recibiendo la total confianza de Amalie Baudet. Era de confianza, era dentro de la familia. En el año 1870, en Brasil, ¿qué estaba pasando? Eso fue en Francia. Pero ¿qué pasaba en el mismo año en Brasil? Los libros de Rothstein llegaron a Brasil en el año de 1870. Quiere decir que la Marie ya era presidente, tenía todos los derechos de hacer lo que fuera con la obra de Kardec. En mayo de 1870, el diario Eco del Más Allá de la Tumba de Luis Olimpo Teles de Meneses señalaba el recibimiento de los evangelios de Rothstein y se hace una publicación en los periódicos. Es interesante notar la carta en el periódico escrita por Rothstein, y esto se comprueba, y hay una copia en el artículo que ustedes lo van a ver, que aparece en el periódico de la gran llegada de los libros de Rothstein de Francia. En el año 1871, ¿qué estaba pasando en Francia? En el día enero 6 de 1871, según información de Deslien, que es uno de los ayudantes de Kardec, esta es la fecha límite en que la sociedad, la revista y las impresiones de la obra de Kardec estuvieron directamente a cargo de esta sociedad, de Vittart, Tailleur y Deslien, estos tres. Y Deslien sabemos que es también parte del grupo de Kardec. Se presume que solo a partir de esa época, de esa fecha, Leymari tenía asumida efectivamente tal ocupación. O sea, que desde ese momento fue que Leymari tuvo control de las obras de Kardec, de lo que había que decidir. Y era el presidente de ese grupo. Y eso aparece ¿dónde? En la Revista Espírita de 1885. Allí está estampado. ¿Qué pasa entonces? En el año 1872 en Francia, 1872, un año después, lanzamiento de la quinta edición. ¡Ay, papá! De la Génesis, ahora por la librería espírita de Allan Kardec. Kardec ya había desencarnado. Conforme se puede verificar por las noticias bibliográficas que están en la Biblioteca Nacional de Francia. Eso se puede corroborar. La Biblioteca Nacional de Francia mantiene esta edición en su acervo con la identificación, y damos el número, que es la quinta revisión publicada por Leymari. La cuarta edición fue todavía publicada por la Librería Internacional. Además, hoy en día por el internet se pueden encontrar el original de todas esas ediciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, en varias bibliotecas francesas. Y Mr. Google, que por cierto, yo les recomiendo que busquen en Google lo que es el libro, es una aplicación para el teléfono, que es de los libros de Google, ¿verdad? Entonces tú buscas ahí y vas a encontrar todas esas revisiones, todas esas de la antigüedad, y están saliendo. Anoche yo hice un análisis y publiqué y coloqué y guardé más de 10 libros adicionales, copias adicionales de lo que era la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, para verificar que eran la misma. Eso lo está haciendo Google automáticamente, sin darse cuenta que nos está haciendo un favor. El año 1877, en Francia, ¿qué estaba pasando? Según Joseph Rousset, fueron fundidos en la imprenta Roche Freres, Dunon y Fresnay, Librería Internacional, los capítulos de la Génesis de la página 289 al 360. Eso aparece en la Revista Espírita de diciembre de 1884, en la página 753. O sea, hay evidencia de que ellos hicieron eso. ¿Qué pasa en el año 1878, un año después, en Francia? El señor, según Joseph Rousset, fueron fundidos en la imprenta Roche Fresnay, Dumont y Fresnay, Librería Internacional, los capítulos de la Génesis de la página 186 a 189 y de la 285 a 288. Y eso aparece estampado en la Revista Espírita de diciembre de 1884. Ojo, dice mi amigo Jaime, ojo, Frank. Los capítulos de la Génesis fundidos en la imprenta Roche Fresnay, Freres, Dumont, Dunon y Fresnay de la Librería Internacional en 1877 y en 1878 fueron una edición que se hicieron en folletos.
de los capítulos, los fluidos y esquemas esbozos geográficos. Y eso aparece en la Revista Espírita de diciembre de 1884, página 153. ¿Qué pasa en el año 1882 en Brasil? En marzo 22 de 1882, acuérdense que la viuda de Kardec desencarna en el 83. En el 82, vamos a ponerlo de aquí para abajo. Este es el 82. La viuda de Kardec desencarna en el 83. ¿Y qué pasa después? Se funda la Federación Espírita de Brasil, la FEB, 1884. ¿Qué dice nuestro amigo? El año 1882, en Brasil, ¿qué estaba pasando? El libro La Génesis de Allan Kardec es editado por primera vez en la lengua portuguesa. ¡Ay, papá! Entonces eso que ya estaba adulterado, que venía de Francia, fue editado, traducido al portugués. El año 1883, en Francia, la fundición de los clichés, frases hechas, de la Génesis en la Revista Espírita de 1885 dice lo siguiente: según Joseph Rousset, las impresiones se mantuvieron en los almacenes de la imprenta Roche Freres Dunon Fresnay, que es la librería internacional, hasta abril de 1883. Y eso aparece en la Revista Espírita de diciembre del 84, 1884, en la página 753. Luego las imágenes fueron llevadas a la casa Le Boitier del señor Aureau, impresa en Lagny del departamento de Seine-et-Marne el 4 de abril de 1883. La Revista Espírita, diciembre de 84, página 753. Entonces, ¿qué pasa? En Brasil, vamos a Brasil otra vez, en 1883, ¿qué estaba pasando? La Federación Espírita Brasileña, la FEB, osó contrariar al codificador en este punto de la Génesis, capítulo 15, número 66, que hizo registrar una nota de rodapié en la parte de abajo, en las traducciones de Ribeiro, Grillón Ribeiro, doctor Grillón Ribeiro, los siguientes decires, aún puestos al público en las nuevas ediciones. Nota de editora, trabajo de Sergio Alexio, que nos hace llegar esta nota. Dice en español, nota del editor: ante las comunicaciones y fenómenos surgidos después de la partida de Kardec, se concluye que no hubo realmente un simulacro, como igualmente no hubo simulacro de Jesús. Después de su muerte, al pronunciar las palabras registradas por Lucas, capítulo 24, número 39, soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso de ellos se lo añadieron inmediatamente a la revisión que estaba haciendo el doctor Guillón Ribeiro. La Génesis en el ítem del capítulo 15. Ya estamos terminando. Lo que pasa es que esto hay que decirlo, tal como está, y ustedes lo van a ver después y lo van a leer con calma. En el número 66, acuérdense que el capítulo 15 de Génesis tiene 68 ítems en el original. Pero cuando viene la revisión de la segunda edición, que ellos le hicieron a su manera, desde Leimarí, desde Francia, y el señor doctor Ribeiro en Brasil, empezaron a manejar eso. Y en el número 66 le aumentan una nota que no estaba en el original francés de la cuarta revisión. Traducido, la quinta revisión francesa de Guillón Ribeiro, publicado por la Federación Espírita de Brasil, la FEB. Y dice lo siguiente: nota de la editora. Durante las comunicaciones de los fenómenos surgidos de la partida de Kardec, se concluye que realmente no fue un simulacro, como igualmente no fue un simulacro de Jesús. Y después de su muerte, al pronunciar las palabras registradas en Lucas 24:39, que eso fue lo que dijimos, son lo mismo eso está, ya yo lo mencioné en español. Entonces, en la 53 edición de la primera de impresión de la edición histórica, que tiene 30.000 ejemplares, de Guillón Ribeiro, añaden también, durante las comunicaciones de fenómenos surgidos de la partida de Kardec, se concluye que realmente no fue un simulacro, la misma nota. Y en la 183 no fue solamente
fueron anatemizados o apolonaristas, más también reencarnacionistas que se comunican con los muertos. Entonces hay una nota aquí de Eric que dice: Augusto Elías de Silva, fotógrafo portugués radicado en Brasil, lanza con sus propios recursos financieros el informativo Reformador, el cual salía quincenalmente y cuyo contenido fue basado en el binomio Kardec-Rothstein. Ahí envolvieron a Kardec con Rothstein cuando Rothstein había sido proscrito del espiritismo como un enemigo del espiritismo por Allan Kardec y por el espíritu de verdad. Entonces, en el año de 1884, en Francia, Henry Saucer, este es importante que lo sepan, ahí llegamos a, esto es caviar. Henry Saucer, espiritista, biógrafo de Kardec, es el iniciador de la utilización mediática de la expresión espiritismo kardecista. Ese fue el primero que dijo: este es un espiritismo kardecista. Y después de comparar los textos de las ediciones de la Librería Internacional, que son las primeras 4 ediciones, con los textos de la edición de la Librería Espírita, que es la 5ª revisión, acusa a Leymarie de haber hecho adulteraciones en la Génesis, generando un ruidoso revuelto en el medio espírita. Todo el mundo se enteró de eso y lo acusaron a Leymarie, y Leymarie estaba bien triste porque lo habían descubierto con las manos en la masa. Sale un artículo en la revista Espírita enviado por la Sociedad Científica de Espiritismo en contestación al señor Henry Saucer, defendiéndose de las acusaciones de adulteración de la 5ª edición del libro de la Génesis a partir de 1872. Señores, si tú eres lo único que tienes que comparar la 5ª con la 4ª y ves que hay un cambio radical que es en contra de lo que Kardec ya había predicado y había publicado, no tenemos evidencia de que Kardec en ningún momento se contradijo con lo que ya había dicho en ninguno de los libros codificados. Entonces, ellos en la revista Espírita de 1884 hacen una defensa al señor Leymarie. Entonces, ¿qué pasa? Extracto de lo que la revista Espírita de 1884 publicó. Revista Espírita, diciembre de 1884. A continuación, de ficciones e insinuaciones. Porque querían decir que él estaba mal, que Leymarie no tuvo que ver nada con eso. Allan Kardec, por supuesto, tenía todo el derecho propio a corregir en virtud de su doble cualidad de autor y de propietario del volumen de Génesis. O sea, que Kardec podía haber hecho todos los cambios que fueran, pero es que los cambios de la 5ª no fueron autorizados por Kardec. Ya dijimos que eran solamente 2 ítems. Revisada, corregida y aumentada por Allan Kardec en 1868. Esa es la contestación que ellos dan. En París, el 5 de noviembre del 84, la Sociedad Científica de Espiritismo, al señor Gabriel Delane, gerente y redactor al mando del periódico El Espiritismo, en la calle de la Irak 38 en París. Caballero, hemos leído en el número de la revista Espiritismo del 1 de diciembre del 84 un artículo del señor Henry Saucer titulado Una infamia. Nos hemos dirigido al señor Roach, impresor de las 6 primeras ediciones de Génesis, según el Espiritismo. Ahí está en erróneo. No hay 6, hay 4. Primera, segunda, tercera y cuarta. Cuando se añade 5ª, 6ª y 7ª es porque al salirse del medio la Librería Internacional, Kardec se quedó sin esas ediciones y ellos empezando, pues para empezar a contar, vamos a empezar a contar lo que nosotros vamos a manejar. Hicieron la 5ª, la 6ª y la 7ª, pero no tiene que ver nada con las 4 revisiones que ya Kardec había autorizado y le había dado esos. Entonces, quedando actualmente domiciliado en Bow Lake, en Seine, calle Fontenay 9, y al señor Rousset, domiciliado en la calle Visconti 13 de París. Ok, el señor Roche fue el impresor de las 6 primeras ediciones de la Génesis, según el Espiritismo. Mentira, él fue solamente envuelto en las segundas 5, 6, 7, que era para diferenciar de las que ya se habían perdido en la Librería Internacional. El señor Rousset se le solicitó en qué periodo y bajo qué condiciones se habían hecho sus primeras 6 ediciones. Estas impresiones se mantuvieron en nuestros almacenes hasta abril del 83. No obstante, hemos fundido los capítulos. Esto es una defensa de Leymarie, para no hacer ver que Rothstein está envuelto en esto. Todos eran rothsteinistas, todos eran religiosos. Entonces, da la explicación. Entonces, las imágenes fueron llevadas a la casa de la Boitier, del señor Aurieu,
impresa en Lagny, del departamento de Saint-Marc, el 4 de abril del 83, y el señor Leymarie ni siquiera había visto esas fotos, defendiendo a Leymarie. Ay, papá, entonces están defendiendo a Leymarie. La primera circulación de las 3 primeras ediciones presentadas por Kardec en una editorial se pierden por completo para él, Kardec, por el colapso, la quiebra de este editor, ¿cómo se llama? De la impresora internacional, en 1868. Esta era la causa de una segunda circulación de la cuarta, quinta y sexta. Eso lo explica nuestro amigo. Entregadas en la séptima calle de Lille. Ok, en 1869, los primeros administradores de nuestra sociedad, de la cual no formaba parte el señor Leymarie. Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Científica del Espiritismo, el señor P. Pubis, el señor L. de Guaroquier, A. Boitier, por la Sociedad Científica del Espiritismo, y con el administrador, ¿quién era el administrador de ese grupo? El señor Leymarie, visto y aprobado como miembro de la sociedad. En París, Francia, el 4 de diciembre del 84, Joseph Rousset, imprenta Rouget, Denon y Fresnay, en el año del 68, hemos facturado esas huellas del señor Rivail, Allan Kardec, a finales del 68. Estas impresiones se mantuvieron en nuestros almacenes hasta abril del 83. No obstante, hemos fundido los capítulos 1877 de la página y da su historia. Entonces, Villa la Reina, con esto termino. 6 del 4 de diciembre del 84, firma Joseph Rousset, un bandido también. La primera edición ha sido hecha de 3.300 sobre 3.000 e hicimos 3 ediciones en diciembre del 67 y la segunda edición también ha sido hecha en el mes de agosto del 68 hasta marzo del 69 de 3.300 sobre 3.000, de la que tenemos la cuarta, la quinta y la sexta edición. Esas 2 ediciones han sido hechas en caracteres móviles en lugar de imágenes. El señor Allan Kardec pretendía tomar las huellas o impresiones solo después de haber hecho las correcciones de las 3 últimas ediciones. El señor Rousset tomó las huellas o impresiones de nuestra forma, como se suele hacer cuando se quiere hacer o tomar imágenes. Entonces, la séptima y la octava edición son extraídas de las huellas de la cuarta, quinta y sexta edición, revisadas, corregidas y aumentadas por Allan Kardec, y son semejantes a todos los puntos. ¿Qué pasa en el año de 1884 en Brasil? El 2 de enero, en 1884 en Brasil, se crea la Federación Espírita de Brasil. El 2 de enero del 84. Desde donde se estudiaba y se analizaba el trabajo de Rostaín, y donde pasó a funcionar en la residencia de su fundador, Augusto Elías de Silva, en la calle de Carioca, número 120, en ese entonces calle de San Francisco de Asís, para enseguida empezar a cambiar de dirección. 1885, en Francia, específicamente el 15 de abril, marzo de 1885, aparece Deslien, que estaba alejado del movimiento espírita desde 1871. Escribe una carta a la sociedad con la intención de defender a Leymarie. Él viene a defender a Leymarie después de haber estado fuera del movimiento espírita por 14 años. Y escribe una carta. Según Deslien, Kardec contrató a la Librería Internacional para las 3 primeras ediciones y todavía en 1868 autorizó la cuarta, quinta y la sexta, y que las matrices de estas 3 últimas servirían para las de las 69 al 71, periodo en el cual estuvo al frente del negocio. Revista Espírita de 1885. Deslien viene a defender a Leymarie, poniendo esa evidencia de que consta en acta lo que ocurrió, y la observación de Eric es: esta última afirmación de Deslien puede hoy ser comprobada por cualquier persona que se disponga a comparar las ediciones de 1868. ¿Qué contradicciones hay aquí? Según el facsímil o la copia presentada por la editora León Denis de Río de Janeiro, la cuarta edición es de 1868 y de la Librería Internacional. Según las noticias bibliográficas que están en la Biblioteca Nacional de Francia, la quinta edición es de 1872 y de la Librería Espírita.
Nos encontramos otra quinta y sexta edición con responsabilidades de Slien. Además, no encontramos aún ninguna edición entre 1869 y 1871. Vamos a ver cuál es el extracto que nos da. Con esto terminamos y esto es lo más interesante de esta historia. Dice, París, 1 de marzo del 85. Señores miembros del Consejo de Fiscalización de la Sociedad Científica de Espiritismo, habiendo sido yo el secretario de Allan Kardec hasta la muerte, muchos espiritistas buscarán mis recuerdos para constatar si el señor Allan Kardec habría introducido modificaciones en la primera edición de la Génesis según el espiritismo. Yo os pido que incluyan esta respuesta en las demandas que me han sido hechas, puesto que es la impresión de la verdad. Debo de confesar, antes de todo, que aunque mis convicciones continúen inalterables, en mí respondo al credo de nuestro maestro, se refiere a Allan Kardec. No he sido militante de la vida espírita durante 14 años. Esto colocado, he aquí algunas palabras que puedo afirmar. La primera circulación de la Génesis, dividida en 3 ediciones, primera, segunda, tercera, ¿verdad? Según la costumbre, fue editada en la librería Lacroix, Verboquem y compañía en la Boulevard Montmartre. Es importante esta dirección porque usted va a buscar en las originales de la primera, segunda, tercera y cuarta revisión esa dirección. Esa dirección pertenece a la cuarta. Pero el señor Gustavo Martínez lo cogimos con la dirección de la quinta. Y Gustavo Martínez dijo que no, yo no sabía de la quinta. ¿Cómo que no? Si estás utilizando la quinta para todo lo que publicaste. Si eso se puede verificar, tú coges la primera o hasta la cuarta y verifica y ves que hubo unos cambios que no fueron autorizados por Kardec. Y él mismo acepta. El señor Gustavo Martínez hace una semana nos dijo a nosotros que él aceptaba que Kardec no había hecho la quinta. Porque Kardec ya estaba muerto aquí 5 años después. Ah, pero ¿por qué tú lo usaste? La única explicación que nos dio fue porque el Consejo de Espíritu Internacional, presidido por Allan Kardec, le había dado la copia que tenía que ser. Y él se preocupa diciendo que lo engañaron. ¿A quién hay que creerle, señores? Bueno, al que hay que creerle aquí es a lo que está por escrito. La cuarta revisión es la correcta. Cuando la comparas con la quinta, ahí se cayó. Cataplum, señor Gustavo Martínez, señor doña María que aparece ahí también, señor Alipio González. Aquí no hay donde ustedes puedan buscar que tenga razón de publicar la quinta, cuando la quinta no tenía el deseo de Kardec. No he sido militante de la vida espírita durante 14 años, dice Deslien. Esto colocado, he aquí algunas palabras que puedo afirmar. La primera circulación de la Génesis, dividida en 3 ediciones, según la costumbre, fue editada en la librería Lacroix. Y dije que esa dirección es importante para que ustedes lo vean en las originales. Aparece en todas las originales esa dirección. Del 1 de enero de 1868. Durante este año de 1868, sigue diciendo Deslien, los editores quebraron y lo que restó de la primera circulación quedó naturalmente perdida para Allan Kardec, lo que además facilitó un acuerdo realizado con el señor Vittart, en esa época empleado de la librería Lacroix, y en donde el maestro, o sea, Kardec, allí establecería las bases para la fundación de una librería especial para la publicación y la venta de las obras sobre el espiritismo. Este proyecto comenzaba apenas a ser ejecutado cuando la muerte lo sorprendió en el mismo día de la apertura de la librería espírita en Rue de Lille 7. Incluso antes de haberse agotado la primera edición de la Génesis, Allan Kardec autorizó una nueva publicación en 1868, que eran la cuarta, la quinta y la sexta edición, lo que las impresoras Roche, Dusnon y Frasnet lo pueden confirmar como siendo esta la matriz que sirvió para las ediciones publicadas de 1869 y 1871 y en adelante. Las modificaciones que fueron introducidas en esta nueva edición son evidentemente las que se tornaron objeto de la polémica. Ay, papá, quiere decir que ahí fue que después de 1871, 1872 es la polémica bien grande de Brasil. Y a mí no me importa que haya habido una gran controversia, porque yo lo que me quiero circunscribir es que si yo tengo la responsabilidad de hacer una traducción del original y sé que la cuarta revisión es la correcta, yo hago mi traducción con la cuarta y no con la quinta, que ya tenía problemas de aceptación. Lo que puedo afirmar
dice Deslien, de la manera más nítida y clara posible, es que hasta el mes de junio, aquí cogió a Deslien y lo destrozó. Eric Vaquerizo dice, Fran, yo no quiero un abogado así. Vino a defenderlo y lo que hizo fue que lo hundió a Deslien. ¿Por qué? Porque dice, la Sociedad Anónima de Espiritismo, seguida siendo administrada por los señores Vitar, Taleur y Eu, y que el señor Les Marie era completamente ajeno a la redacción de la revista, bien como la reimpresión de cualquiera de las ediciones. Puedo afirmar, dice Deslien, igualmente que en este periodo él está defendiendo a Les Marie, a Ley Marie, de que él no tenía que ver nada con eso hasta 1871, pero lo dejó desprovisto del 71 al 72 y ahí fue que vino él. Entonces dice que el 1 de abril de 1869 al 1 de junio de 1871 ninguna modificación fue introducida en la redacción de la Génesis y que su última edición data de 1868. Hay una certificación de Deslien, secretario de Kardec, de que ahí no hubo más cambios, que lo único que se pretendía eran los 2 cambios que Kardec autorizó. Hay evidencia de que la quinta revisión adulterada no es parte de lo que el espiritismo quiere. Es similar exactamente a aquella de la primera edición realizada por el maestro. O sea que él establece que hasta 1871 no se había cambiado nada en las primeras 4 ediciones. Todos saben que la impresión de una obra se hace a través de letras separadas, reunidas en forma que a su vez constituyen las páginas. Si la obra no tiene futuro, está destinado a una única edición y las composiciones es destruida inmediatamente después de la impresión, sirviendo las letras para nuevas obras. Más si se trata de un libro importante en donde el autor espera retirar un cierto número de ediciones. Las formas son conservadas durante un cierto periodo. Él explica eso. Esto es lo que puedo explicar como las impresiones han sido realizadas en 1883. Sus fuentes parciales fueron hechas en este intervalo y fueron sin duda destinadas a una publicación aparte, en folletos especiales extraídos de ciertos capítulos de la obra. Ahora, si estas impresiones fueron hechas en 1868, estando vivo Allan Kardec, es incontestable que el maestro, y solo él, pudo introducir los cambios que existen en las ediciones realizadas posteriormente, utilizándose los clichés anteriormente fundidos, y se sabe que el maestro pagó por las placas matrices a sus impresores. Pueda esta corta explicación ser suficiente para eliminar toda causa de desunión en la familia espírita. Acordémonos de los preceptos de nuestro maestro. Amémonos unos a otros. Fuera de la caridad no hay salvación. A Deslien. Eso está en un artículo que estamos poniendo a la disposición, definido y que lo estamos utilizando de referencia. Entonces, el año 1911, en Brasil, Guillón Ribeiro se vuelve espírita, viniendo a ocupar la presidencia de la Federación Espírita de Brasil y con ello la producción de numerosas traducciones, incluyendo la Génesis de Kardec, que afirma haberla traducido del original de la quinta. Es evidente que la traducción de Guillón Ribeiro fue hecha después de 1911, por lo menos 27 años después de las denuncias de Henry Saucer, que dijo, mira, esto es una infamia lo que tú has hecho, Les Marie. 38 años después de la publicación que le sirvió de base y 41 años después de las adulteraciones objeto de las denuncias. Pero esto no exime de culpa por no haber comprobado la línea generacional del libro de la Génesis. Así también no se exime de culpa a la Federación Espírita de Brasil, ya que este señor y esta institución estaban en la obligación moral de verificar cuál era la edición original de la Génesis y no coger una quinta edición adulterada que llegó de Francia para luego traducirla al portugués, llevando consigo el error por no haber comprobado cuál era la edición original. Y este error, llevado a nuevas impresiones de los libros de la Génesis realizados por la editorial de la FEP, y por si no fuera poco, este error por parte de los del Brasil, que llegaron a publicar libros con traducciones al español con los mismos errores. O sea,
en 1897. En 1997, el 15 de noviembre de 1897, el señor Limarí concede gratuitamente a la Federación Espírita de Brasil los derechos de publicación al portugués de las obras de Allan Kardec, con el compromiso de mantener la fidelidad de los originales. El responsable por esta transacción fue Becerra de Meneses, que en esta transacción fue Becerra de Meneses, que en esa época era presidente de la Federación Espírita de Brasil. Con esto termino esta parte. Ahí explico por qué hay una cuarta revisión, que es la misma primera, segunda, tercera y cuarta, autorizada por Kardec, y lo que hay una quinta, autorizada por Kardec, solamente 2 ítems. Todo lo demás que usted encuentre en el libro de Génesis está adulterado, no tiene que ser responsable de Kardec ni del espiritismo. Son de personas que se aprovecharon de esa oportunidad para poder poner en el espiritismo un cambio total en lo que es el libro de Génesis. Entonces son la misma gente que nos han introducido no solar, la misma gente que han metido la religión en el espiritismo, la misma gente que está metiendo a Arnostein en cada una de sus cosas con una mano peluda, porque es por detrás, no lo hacen de frente. Yo simplemente les digo a los amigos que me están viendo y están viendo esta programación y este video que se va a quedar para que esté de referencia de que nosotros levantamos la mano, que esta contribución que ha sido de Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor hay que aplaudirla y hay que decirle gracias. Y aquí contribuyó también el señor Bruno Ghibertoni de Argentina. Le damos las gracias. Lo estamos poniendo ahora oficialmente. Y le decimos a todas estas personas que han hecho traducciones y que están publicando libros, como la Federación Espírita de Brasil, de España, no se me pueden salir de esto, porque ustedes están publicando del libro de Génesis, ¿cómo se llama? Ediciones fraudulentas. Y usted tiene una responsabilidad con el señor Fernando González Molina, que nos estamos reuniendo con los grupos de España que pertenecen a Fernando González Molina, que yo tengo psicografías de él cuando empecé con esto, de que por amor a Dios y a la filosofía espírita se pongan las pilas y se dejen de estar publicando cosas que son fraudulentas en el espiritismo. Ya llegó el tiempo de llamarle la atención. Le decimos al señor Gustavo Martínez, a la señora María, parte del grupo de él, al señor Alipio González, que den una explicación. ¿Y que yo pretendo, Frank? No es que se humillen, aquí esto no es cuestión de que usted se humillen, que usted diga, realmente yo cometí un error. El señor Gustavo Martínez ya lo dijo, que yo cometí un error, voy a hacer una nueva traducción. Señor Alipio, le toca a usted. Señor Divaldo Franco, usted que lo puso por escrito, y usted está recibiendo regalías de eso, por medio del Consejo Espírita Internacional, que usted es responsable. Den la cara y saquen del mercado y rectifiquen y con esos recursos que ustedes han generado, utilícenlo para hacer traducciones correctas. Y no queremos traducciones de cualquiera, queremos una traducción de un traductor oficial del idioma francés al español. Que esa traducción sea completamente certificada, no por Google, no por internet, por un traductor certificado, lo mismo para Brasil, que el portugués, y al español. Si no, nosotros vamos a tener que hacer eso por ustedes. Y no es justo, porque ustedes cogieron todo el dinerito que eso generó de esa mentira, de ese misticismo y esa barbaridad, esa charlatanería. Ahora, los que están llegando nuevos se benefician de esto, porque se dan cuenta de la historia. Por eso yo he dedicado tanto tiempo en este video, para que se den cuenta cómo fue la historia. Nadie puede decir, no, porque la quinta revisión, Kardec la revisó. ¿Cómo? Pruébalo. Tenemos evidencia de que no la verificó. Está claramente definido en este análisis que hizo Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor. Entonces, ahora les toca a ustedes enfrentar la crítica, no la crítica, la indulgencia de nosotros los espiritistas, que deseamos que el espiritismo sea de todos y que sea como debe ser. Y el espiritismo no le pertenece a ninguno de esos bambaranes que se dicen ser espiritistas y no defienden nuestra filosofía. ¿Para qué queremos tanto consorcio? ¿Para qué queremos tanta conferencia anual? Que si aquí, que si allá, si le están predicando mentiras al mundo. Por eso es que tenemos más que 5 millones de adeptos del espiritismo versus 20 millones o más que tenía Kardec. ¿Por qué usted cree que todo esto lo estamos poniendo en la tela? Porque han defraudado al espiritismo, han tratado de destruirlo. Aunque usted diga,
que usted no es cómplice, sí es cómplice. Si en el momento de ahora usted ve este video y este llamado que le hacemos para que rectifiquen, no lo hacen, ustedes son cómplices. Cuando termino este video, que es parte de lo que estamos presentando. Laura, dime. Sí, Doris Fandino, saludos por estar. Te comenta que su libro de obras póstumas tiene 234 páginas. Me imagino que está, no sé si quiere hacer esto. Porque comparó con lo que yo estaba mencionando, perfecto. Vamos a hacer esa verificación. Estoy esperando que alguien me diga si la traducción que hizo el Culano Pires de Brasil pertenece a la cuarta o la quinta. Con esta información que damos, lo único que está permitido en la quinta es el ítem número 7 del capítulo 8 y el ítem número 15 del capítulo 9. Luego de toda cosa, usted compare de esa original con el de el Culano Pires, todo lo que sea adicional, eso es de la quinta, por lo tanto es adulterada. No es lo que el espiritismo quiere, es una basura. Dime, Laura. Sí, Pedro Alfonso te pregunta, dice que quisiera que me nos dijeras qué es lo que dice el ítem que eliminaron. El 68. 67. Excelente. Sí. Te lo puedo conseguir ahora mismo, te lo voy a leer. Vamos a ir saludando a las personas, vamos a cerrar este video porque se me ha hecho muy largo, porque quiero que este video esté claramente definido. Vale a pena.
hablamos de sí mismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Para efectos de este video del día de hoy, la primera parte no la habíamos grabado y la estamos repitiendo. Se llama esta parte Compendio de fechas entre Francia y Brasil con respecto a la Génesis. ¿Cuál fue la historia? Que tenemos evidencia documental para poder explicar qué fue lo que le ocurrió al libro de Génesis en España y en Portugal, para nosotros establecer claramente cuáles son las primeras 4 revisiones del libro de Génesis que no están adulteradas, que fueron, ¿cómo se llama? Que fueron avaladas por Allan Kardec, y lo que es la 5ª revisión con adulteraciones fuera de lo que Kardec había aprobado. Sí, Kardec había aprobado una 5ª revisión que la ordenó que se publicara antes de él desencarnar o él morir, el 31 de marzo de 1869. Pero esa publicación de esa revisión que Kardec había autorizado se publicó en 1872, 5 años después de Kardec haber hecho el reclamo de una 5ª. Entonces se aprovecharon algunas personas con todo interés de hacer ver que Kardec había autorizado algo que no era correcto. Entonces tenemos las pruebas contundentes y en este video, por eso le estamos dando tanto énfasis, vamos a presentarles a ustedes qué fue la historia entre Brasil y Francia y verificar quién fue el que adulteró qué cosa. Y aquí vamos a dar con contundencia de quién fueron los responsables de adulterar la 5ª revisión de Allan Kardec. Las primeras 4 revisiones, la primera, la segunda, la tercera, la 4ª, de los estantes de las librerías en el mundo, que ya no tienen respaldo de tener derechos de autor ni nada, le pertenecen a la humanidad y están disponibles para cada uno de nosotros evaluarlos. Y ahora, cuando eso cae en nuestras manos, nos damos cuenta que todos los libros que están traducidos al español, manejados por la Federación Espírita de Brasil, la FEB, por el Consejo Espírita Internacional, la CEI, por Divaldo Franco, son adulterados. Y han llegado al punto donde lo han certificado en el registro legal como libros auténticos del libro de Génesis, y que son adulterados, no son conformes al original. Han mentido con eso y han cometido fraude porque están estableciendo algo que no es. Pero vamos a ver lo que dice don Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor, presidente de Fues Kardec de Ecuador, que nos está ayudando con esto y nos hace este análisis. Ya dijimos que solamente hay 2 artículos que se pudieron reconocer que son los únicos que Allan Kardec aprobó. Vamos a ir por fecha. ¿Qué pasó en Francia en el año de 1861? En Francia. Y vamos a utilizar la traducción al español de Gustavo N. Martínez y Marta Gazzaniga del original francés, según ellos, y que en Obras Póstumas, que es el libro de Kardec, está ya traducido. Dice lo siguiente y vamos a leer. Ese artículo de Obras Póstumas fue publicado el 22 de diciembre de 1861. 22 de diciembre de 1861. Fue preparándose para componer el libro de Obras Póstumas. Y se titula de la siguiente manera: Mi sucesor. Y está en la página 311 del libro de Obras Póstumas. Entre paréntesis, en mi casa, comunicación particular del medium señor ahorita digo el nombre. Ahorita digo el nombre porque siempre se me confunde este nombre. Mientras mantenía una conversación con los espíritus, fui inducido, dice Kardec, a hablar acerca de mi sucesor en la dirección del espiritismo y formulé la siguiente pregunta. Kardec le preguntó a los espíritus: entre los adeptos, muchos están preocupados con lo que llegará a ser el espiritismo después de mí,
Eso fue en 1861. Y Kardec. Entonces vamos a ir a un compendio que escribió el señor Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor, y que nos lo hizo pasar, y le estamos dando todo el crédito posible porque verdaderamente un trabajo excepcional, bello y lindo. Compendio de fechas entre Francia y Brasil con respecto a la Génesis. Vamos a ir por parte de lo que él está presentando. Vamos a enfatizar que los únicos cambios en la quinta revisión de la llamada quinta revisión, le vamos a explicar cuál es la quinta revisión. En el año de septiembre de 1868 fue autorizado por Allan Kardec y mandó a la imprenta, a una imprenta nueva que se estaba estableciendo, que era la imprenta espírita, en la correspondencia en la revista sobre el capítulo aumento y disminución del volumen de la Tierra. Ese es el artículo 15, específicamente del capítulo 9 del libro de Génesis. Es lo único que se está permitiendo, que es parte de la revisión. Y el otro, que es la publicación del texto El alma de la tierra, que es el artículo 7 del capítulo 8 de Génesis. Esos dos únicos cambios son los que corresponden a la autorización de Kardec para crear una quinta revisión. O sea, no puede existir una quinta revisión correcta con cambios adicionales. Lo único que autorizaron los espíritus y Kardec fueron esos dos cambios. El ítem número 7 del libro del cielo, de Génesis, capítulo 8, y al ítem número 15, que es añadido al capítulo 9 del libro de Génesis. Eso es lo único. Todo lo que venga adicional, por ejemplo, la eliminación del artículo número 3 del capítulo 3 de Génesis, eso es adulterado. La eliminación del artículo 67 del capítulo 15 de Génesis, eso está adulterado. O sea que el capítulo 15 de Génesis tiene que tener 68 artículos y ellos le eliminaron uno. Ellos, los que perpetraron el cambio a estos libros como condición de su propio interés en meter la religión en el espiritismo y meter a Jean-Baptiste Rostay. Esto es trascendental lo que estamos viviendo. Esta información surge porque Mr. Google publicó en estos últimos 2 años los libros que estaban en las... Kardec tenía total control sobre eso, y había una librería, la Librería Internacional, que era encargada de haber publicado esas primeras 4 revisiones. Durante el proceso de este video, ustedes van a ver que surge en el año 1868 que la Librería Universal, ¿cómo se llama esto? Quebró, se perdieron las primeras 3 revisiones que Kardec había hecho y tuvieron que empezar nuevamente a publicar la 4ª. Pero la 4ª es verdaderamente lo que se necesita que sea el resultado de hoy día de los libros, del libro de Génesis, traducido del francés al español y del mismo modo al portugués. En Brasil se aprovecharon de ese tiempo y utilizaron la copia que había venido de Francia, adulterada ya en el año 1872 por el señor Guillón Ribeiro. Se encargó de adulterarla más y de añadirle cosas. En vez de a él haber cogido esas copias o esa copia de la 5ª revisión, edición publicada en 1872, haberla comparado y decir, no, esto está completamente fuera de lo que Kardec dejó. No hay evidencia de que Kardec aprobó esto, como nosotros estamos haciendo hoy. Y el resultado de este video que estoy haciendo es porque estamos reclamándole a la Federación Espírita de Brasil y a los que han hecho adulteraciones o traducciones al español que no son correspondientes a la 4ª revisión, de que no tienen el derecho de haber utilizado una 4ª, cuando el derecho de haber utilizado una 5ª cuando podíamos utilizar la 4ª. Eso ya se ha visto en todos los libros que están publicados, adulterados en este tiempo. Estamos en 2017. Desde el 2010 vienen publicando nuevas versiones que ya están adulteradas.
Nosotros lo que queremos es que se rectifique eso y que se utilice la copia original de la cuarta, que todo el mundo de los espiritistas aceptamos que no tiene adulteraciones de parte de Kardec, ni de nadie, que están completamente correctas. Vamos a poner un poquito de música. Soy espírita y al fin yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor.